Hola amigos, Dios bendiga, buenas noches. Bueno, ahorita son buenas noches, sí. Pero para ti que lo estás viendo en el día, tarde, noche, bien, buenos días, tarde, noche. Dios los bendiga amigos. Hoy vamos a seguir con nuestra lectura. Es verdad, acumulé 2 días otra vez de la del sábado, la verdad. Ya saben, sales de un culto de jóvenes y pues bueno, ¿no? A veces no está de más convivir. Precisamente por eso no hay lectura grupal los sábados, ni domingos, ni miércoles. Porque los miércoles tenemos también servicio y pues por eso, ¿no? Pero bien, volviendo al tema, vamos a seguir con nuestra lectura. Vamos a ir hoy de Juan 9, 10, 11 y 12, ¿va? Vamos a orar, chicos, para empezar. No vamos a perder mucho tiempo. La verdad, Juan me gusta. No más que Lucas, pero me gusta. Bien, entonces, si gustan seguirme en la oración, chicos, cerrar sus ojos o orar aparte, ¿va? Bendito seas tú, Señor, Rey del cielo y de la tierra, Padre. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Te doy gracias por la vida de la persona que esté viendo este video. Fortalécela y ayúdala, Señor. Si la persona que está viendo este video está pasando por un mal momento, tuvo un mal día, Señor, ayúdalo, apóyalo, Señor, en todo lo que él tenga, porque solo tú sabes lo que nos pasa a cada uno de nosotros, Señor. Nuestros sentimientos, todo lo que tenemos, Señor. Ayúdalo con sus angustias, preocupaciones, Padre. También te damos gracias, Señor, porque en este momento nos has permitido hoy escudriñar tus palabras, Señor. Tener un momento contigo en esta lectura, Señor. Que posiblemente estamos lejos los unos a los otros en los que estamos leyendo esto, Señor. Pero la intención de buscarte por tus escrituras, Padre, esa sed y esa hambre de palabra, esa sed y hambre de ti, Señor, que está aquí, Padre. Que dice tu palabra, que tú provocas hambres en nosotros, tú nos alimentas, Señor. Y qué mejor alimento que tu palabra, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que tanto a la persona que está viendo este video como a mí nos prestes discernimiento, conocimiento y entendimiento de tus escrituras, Señor, para que sea tu Santo Espíritu el que hable en nuestras vidas, a nuestro alma y a nuestro corazón, Señor. Y si hemos hecho algo mal, si hemos pecado, Señor, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo el que nos confronte y nos haga ver nuestro error y que nos dirija en el buen camino, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Vamos a empezar, chicos, con el capítulo 9 de San Juan, que dice así. Amigos, con todo respeto, voy a prenderme el clima porque me estoy asando. No hace mucho calor, la verdad, pero esta amiguita es como tener un microondas al lado. Es como tener un horno al lado. Capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que él me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, y untó el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo,
cuando Jesús había hecho lodo y lo había abierto a los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, al que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como veo ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Lo volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros no. Discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Como les dije la otra vez, me gusta subrayar algunas veces al final, pero he de admitir que lo que es el 9 y el 31 al principio, perdón, el 9 no, el 9 no, es me parece que era el 4 de Juan, son muy buenos y son unos que pues la verdad yo sí les quiero comentar ahorita terminando. Y ahorita van a ver por qué, chicos. Ok. Me disculpa, en serio, chicos. Ok. Listo. Desde el principio no se ha oído decir alguno: ábrese los ojos uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y él habla contigo. Él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús respondió: si fueran ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, ¿por qué decís? Porque decís: vamos, vuestro pecado permanece. Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese
es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor de su vida, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es muy bonito ese pasaje, ese versículo es muy, muy hermoso. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no nos son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque él siendo hombre se hace Dios. Wow, qué loco. Jesús respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: ¿dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios,
y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creeráis. Mas si lo hago, aunque no me creeráis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bonito es el libro de Juan, ¿eh? Es muy bonito el libro de Juan. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó aprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle,
se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Rayos. Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desatadle y dejadle ir. El complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumos sacerdotes, aquel año les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región antigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que le echaban en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres
siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Perdón, chicos, me gusta subrayar antes, porque si no luego se me olvida. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo subiese, allí también está mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decían que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Ay, perdón, chicos.
incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra de los profetas Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino que en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque ha de venir a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo con el Padre, como el Padre me lo ha dicho. Estos 4 capítulos de Juan son una bomba. O sea, son increíbles. Quiero comentar definitivamente el de Juan 9. Es Juan 9:3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas. Sean sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿A cuántos no les ha pasado que pasa algo malo? Totalmente, aparentemente de la nada. Se nos cierran oportunidades. O simplemente personas se empiezan a alejar de ti. O sea, y tú dices, ¿qué pasa? O sea, no he pecado. Mis padres quizás no han pecado. En mi caso, pues, mi madre no es cristiana, mi madre no cree como tal, así que yo soy el único en mi casa. Así que en todo caso diría, yo no he hecho nada malo. Y muchas veces no nos explicamos el porqué, del por qué pasan las cosas. Y en el momento no lo vamos a entender. Pero amigos, acabamos de leerlo. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces Dios nos va a poner a prueba. Nos va a mandar pruebas. Y son en esos días donde decimos, es que no escucho a Dios. Yo leo, yo oro y tengo esa misma fe, tengo esa misma intensidad. Pero siento que no pasa nada. Y de repente las cosas empiezan a salir mal. Y te preguntas, ¿qué pasa? ¿Acaso contristé a Dios? ¿Acaso yo hice algo mal? ¿Acaso me alejé de Dios? Y claro,
Dios no es el propósito con el que hace eso. Pero, retomando en, ¿cómo se llama? A lo que dijo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Primero, Dios aseguró de hacer lo suyo. Bueno, Jesús hizo lodo. Él hizo su parte. Y luego le dijo al ciego, ve a lavarte al estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Más o menos me captan por dónde voy. Muchas veces Dios nos va a poner pruebas. Va a poner a prueba esa fe que decimos tener. Y vamos a presentarnos, o sea, se nos van a presentar problemas. Y Dios nos va a decir, pero confía en mí. Yo ya hice algo. Y te estoy mandando a que confíes en lo que yo estoy haciendo. Tú confía en lo que yo ya te dije que hicieras. Y al final vas a ver un resultado. Y fue lo que pasó con el ciego. El ciego no pecó, ni él ni sus padres. Pero estaba ciego y dices, ¿por qué, Dios? Yo no hice nada malo. Pero Dios se iba a glorificar en eso malo. Te quedaste sin trabajo, te rompieron el corazón, reprobaste en la escuela. Bueno, ya si reprobaste en la escuela, ya también va. Pero supongamos que fue por una causa extra fuera a ti, ¿no? Una causa que no te incumbía a ti, ¿no? Estás pasando por una situación que no tiene una explicación aparente y que dices, ¿por qué me pasa esto? Pero Jesús también lo dice, no recuerdo en dónde. En Romanos me parece, en Romanos 8, pero no recuerdo exactamente ahorita dónde. Que todo lo que nos pasa a nosotros es para nuestro bien. Ok, lo estoy parafraseando, ¿sí? No lo voy a buscar ahorita. Pero si realmente, búscalo. Búscalo tal cual como así yo, ¿no? Por algo Dios hace las cosas. Entonces, te pasa alguna situación. Pero Dios se va a gloriar en esa situación. Dios está esperando a que tú confíes en Él para que Él haga algo. ¿Por qué Él lo va a hacer? Porque así como le dijo al ciego, levántate, ve y lávate. Básicamente fue una seña, una indicación. Y el hombre con tanta fe fue y se lavó y vio. Entonces, ¿a ti qué te impide en tus problemas confiar en que Dios tiene ya el control, que Él ya hizo algo y que lo único que tú tienes que hacer es confiar y obedecer, sabiendo que Dios ya ganó, que Dios ya resolvió, que Dios ya abrió un camino, que Dios ya tiene una puerta abierta para ti, pero está esperando que tú des ese paso de obediencia a lo que Él ya te dijo? Y si no has escuchado, si no sabes qué hacer, hijo, aquí, aquí está todo, aquí lo tenemos todo. Y miren, lo que sigue después también a mí me gusta, porque dice, entonces los vecinos, a los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Muchas veces en nuestro alrededor también va a haber personas que nos ven y dicen, ah, que él es cristiano y le va mal. Pero el día que te empieza a ir bien, dicen, ¿que este no le estaba yendo mal? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para que le fuera bien? ¿Por qué a él le va ahora también bien? Hijo, obviamente soy hijo del Creador, lo obedecí, tengo un corazón conforme a su voluntad, seguí su voluntad. Entonces, este pequeño fragmento es tan hermoso, porque vemos cómo Dios se gloria en nuestras malas etapas, en nuestros malos ratos, cómo si sabemos obedecer la voluntad de Dios, Dios va a hacer milagros en nuestra vida. Y es tan hermoso. Y no solo eso, que ese milagro no solo va a impactar en nosotros, va a impactar en las personas que estén a nuestro alrededor.
Porque así como dijeron, no es este el que estaba sentado y mendigaba, muchos van a decir, ese, ese se levantó. Y es cuando tú les vas a poder decir, sí, sí, es verdad, me levanté, pero no fui yo solo, fue Dios el que me levantó. Y es tan, tan hermoso. Y hay otro que también quería comentarles. Hay muchos que quiero comentar realmente, pero eh, en específico, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿O solo era eso? No, no me hagan mucho caso. No, aquí está. Capítulo 12 de Juan, 25 y 26. Acá está, ya me pasé. Acá. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hoy no me va a importar extenderme. Tengo ganas de hablar. Y no soy yo, sé que es el Espíritu. Y tengo muchas ganas de hablarles esto, ¿ok? Hace unos días yo pasé por una muy mala racha. Al punto de que incluso dejé de orar como un día, 2 días. Y no saben lo horrible que es eso. ¿Ok? Nunca dejen de orar, por favor. Es lo peor que pueden hacer. Cuando yo volví a orar, yo estuve horas y horas en la madrugada hablando con Dios. Y para los que conocen mi testimonio, si nunca lo han escuchado, quizás algún día subo un video hablando de mi testimonio, no sé. Este canal solo es para subir las lecturas y explicaciones así. Pero yo estaba muy afanado a lo material. Amigos, yo llegué a robar, ¿ok? Yo llegué a robar por internet, por medio de pues, mis conocimientos en ingeniería en sistemas. El que ama su vida la perderá. Amigos, yo llegué a Cristo por una chica. Y la amé. Esa chica obviamente era cristiana, yo era un yugo desigual. Yo amaba a las cosas del mundo, ella obviamente no. ¿Cómo yo planeaba darle a una mujer que ama a Cristo, darle amor del mundo? Era imposible. Pero ella se esforzó mucho en mí. Tanto así que yo me afané en darle lo material. Y no en amarla a ella. Y yo amé mi vida, yo amaba mi vida. Yo empecé a amar a Cristo hasta el día que Cristo me la quitó. Hasta el día que yo fallé y dijo Cristo, bien, no entendiste por las buenas, vas a entender por las malas. Ya Cristo ya me había dicho muchas veces que ahí no era. Ella fue el canal para llevarme a Cristo, mas no era la chica con la que tenía que estar. Pero no hice caso. No solo me dañé a mí en su momento, sino también la dañé a ella. Y por amar una vida, dañé dos. Y dirá, ¿qué tiene que ver con esto? Yo no servía a Dios. Yo iba simplemente a la iglesia. Es verdad, siempre fui acomedido, pero no servía. Ahorita pregúntame, tengo 2 ministerios, dirijo el grupo de lectura y gracias a Dios tengo amigos y hermanos que son una bendición en mi vida. Eso no quiere decir que ella sea mala, pero no era la voluntad de Dios. Y al no ser la voluntad de Dios, lastimas las cosas. Y era algo que se dio en el mundo. Porque yo era un yugo desigual, yo fui piedra de tropiezo. Y yo aborrecí en ese momento lo que Dios me dijo que ya no hiciera. Y literal, cuando dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Chicos, yo me aferré a mi vida. O sea, yo ya conociendo a Cristo, me aferré a cosas del mundo. El día que yo me separo de esta chica fue por una discusión que tuvimos. Yo estaba muy triste porque la amaba. Pero luego, pero luego, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Cuando ella se va de mi vida,
mi vida da una vuelta completa de 180 grados. No digo 360 porque voy a volver al mismo punto y no es el chiste. 180 grados, termina al otro lado. Yo por muchos meses no prendí la computadora porque todo me recordaba a ella. Yo no podía estar en mi cuarto porque como era una relación a distancia, yo me la vivía aquí precisamente. Yo no podía estar sentado aquí porque todo me recordaba a ella. Así que aborrecí todo esto. Y fue cuando dije, Dios, ya entendí. Ya entendí por dónde va la cosa. Y empecé a obedecer a Dios. Se levanta este ministerio de lectura. Dios me da amigos, hermanos, fieles. Me empiezo a acercar más a Dios. Y amigos, milagro tras milagro tras milagro empiezo a servir a Dios como ujier. Sirvo en un ministerio de que un tipo danza que representa obras dentro de mi iglesia, de mi congregación. Que es una bendición para mí de verdad ese ministerio. Es lo más hermoso que tengo junto con los ujieres y el grupo de lectura. O sea, son las mejores bendiciones que Dios me ha dado. Y eso es lo que dice aquí. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí estaré. Y allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amigos, es, mi vida es de verdad. Hay días que yo he estado mal. Mal de que digo, sí, he fallado, he pecado. He pecado contra Dios, amigos, me he equivocado. Y saben que aún así Dios me dice, levántate, porque tú me sirves. Y cada vez que te caigas, yo te voy a levantar, te voy a limpiar. Y sigue, sigue y sigue y sigue. Porque Él me ha demostrado que sus misericordias son infinitas y que Él no se cansa con nosotros. No se cansa, ni contigo, ni conmigo, ni con todos los que estén viendo este video. Y lo dice aquí, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Sirvan a Dios. Sirvan a Dios. No al hombre, a Dios. A Dios y a Dios, a Dios. Mateo también lo dice, Mateo del 6, del 31 al 34. Me parece que es ahí. ¿O no? No, eso es lo del afán, no me crean. No, ahí no. Pero lo dice en Mateo. Buscad el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Busquen a Dios, sirvan a Dios y todo lo demás de verdad que va a venir solo. Amigos, yo jamás en mi vida esperaba estar yo aquí y ustedes saben la bendición que es todo esto. Y es que no es solo servir, no es solo servir, es hacerlo con amor, es hacerlo con una devoción, es hacerlo con el corazón. Porque si no lo haces así, te estás engañando a ti solamente, porque a Dios no lo engañas. Entonces, amigos, suelten todo aquello que esté atado al mundo. Vicios, adicciones, pasatiempos que te quiten tiempo con Dios. Sí, Eclesiastes 3:1, amo ese pasaje, de verdad, Eclesiastes de verdad para mí es una cosa que cuando la primera vez que yo lo leí a mí me rompió la cabeza. Pero Eclesiastes 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dediquen tiempo a Dios. Dediquen tiempo a su familia. Yo fallo dedicando tiempo a mi familia porque la verdad yo me desaparezco mucho tiempo de mi casa. Sí, es verdad, pueden tener un tiempo de ocio, entre comillas. Es verdad que yo también de vez en cuando juego un rato. Pero muchas veces me la paso haciendo más cosas en mi cuarto, otras actividades. En la iglesia también me gusta servir, también salgo con mis amigos de vez en cuando después de los servicios. Pero amigos, hagamos la voluntad de Dios. Y así como Jesús lo hizo, hagámoslo nosotros. Seamos un hombre, una mujer de Dios. Sigamos en ese camino, carguemos nuestra cruz. Nos va a costar, sí, Jesús lo dijo, vamos a tener aflicciones, pero ¿qué crees? Tenemos paz en Él. Tenemos paz en medio de la tormenta con Él.
Y ¿saben qué? Yo lo digo ahorita, pero hay días que digo yo, ¿cómo lo hago? ¿Qué estoy haciendo? A mí mismo me cuesta trabajo y yo se los digo a ustedes. Y ese no es motivo de rendirse. Si un día no tienes ganas de leer, tú sigue leyendo. Si no tienes ganas de orar, arrodíllate, llora, quédate en silencio, piensa en tu cabeza, dile Dios, me cuesta trabajo, pero arrodíllate. ¿Que tienes flojera de ir a tu congregación? Ve con flojera, congrégate, da 1, 3 aplausos, pero ve, no te alejes, porque es lo que el enemigo también quiere. Jesús lo dijo en la última cena, el enemigo los ha escogido para zarandearlos. No dejen que el enemigo los zarandee. No, no, a ver, nos va a zarandear, mas no dejes que ese zarandeo te tire. Ya Jesús dio su vida por ti, te compró con sangre. Y no importa cuántas veces te caigas, Él te va a levantar de formas que tú no te puedes imaginar. Entonces, jóvenes, no se alejen. No se alejen para nada. Y si sienten que se están alejando, acérquense a sus pastores, acérquense a sus amigos, busquen gente que realmente busca a Dios, porque los amigos también importan, tus amistades también importan. Búscate amigos que cuando seas el paralítico te lleven a Jesús. Y eso es todo, amigos. Bien, muchas gracias si te quedas hasta el final. No sé si esto algún día alguien lo vea, no sé, no tengo ni idea. Pero si algún día esto lo llega a ver alguien, ojalá le sirva. Sí, amigo, amiga, Dios te bendiga. Cuídate mucho, por favor. Y acuérdate que Dios te ama. Sí. Bye, chicos.